Buenos días, bienvenidos a Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Mi nombre es Grisel Lugo, soy la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, una entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Y por eso estamos aquí hoy, para que aprendas, tú que estás allá al otro lado de las redes sociales, de las ondas radiales, de toda la plataforma de Radio Isla 1320 AM, para que escuches en este programa todo lo que quieras aprender de esa condición que posiblemente tengas tú, que posiblemente tenga un familiar, un amigo, alguien que tengas que pueda beneficiarse de esta información que vamos a proveer en la mañana de hoy, en esta próxima media hora. Este programa es auspiciado por Global Healthy Living Foundation y su entidad Criqui Joint, mejorando las vidas de las personas con enfermedades crónicas a través de un mejor acceso a la atención, la educación, el apoyo, la defensa y la investigación centrada en el paciente. Generalmente mencionamos que las condiciones reumáticas son más de 100 y en muchas de ellas, la mayor parte de las personas afectadas son mujeres. Pues miren, en la mañana de hoy, el tema que vamos a tocar siempre se asocia o generalmente se asocia con la mujer y es la osteoporosis en los hombres. Y para eso tenemos aquí al doctor Ramón Ortega Colón, reumatólogo y parte de nuestra junta directiva. Buenos días, doctor. Sí, buenos días. Un placer estar nuevamente aquí con todo el público nuestro. Bienvenido, ya él es parte de este programa integral porque ha estado en innumerables ocasiones con todos estos temas tan interesantes y de los cuales pues con su vasta experiencia nos puede aportar. El doctor es natural de Santurce y hizo su bachillerato en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde se graduó cum laude. También estudia medicina en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Hizo internado y residencia en medicina interna, al igual que fellowship en reumatología en el Hospital Universitario del Centro Médico y afiliado al recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Él es tesorero de nuestra fundación y miembro fundador desde 2009, así es que es una de las columnas de nuestra entidad. Bienvenido nuevamente, Bien, doctor. muchas gracias por la presentación. Así es que quiero hablarles un poquito sobre el tema antes de que comencemos a hacer las preguntas, ¿verdad? Dice, erróneamente se cree que la osteoporosis afecta solo a las mujeres, pero también afecta a millones de hombres en el mundo entero con consecuencias devastadoras. Según un informe de la International Osteoporosis Foundation, www.iofbonehealth.org, para que si les interesa más información, ¿verdad? Muy a menudo la osteoporosis es considerada una enfermedad de la mujer que no se puede prevenir ni constituye un problema de salud urgente para el hombre, dice. Entonces, el objetivo principal de este informe es hacer desaparecer estos mitos y crear conciencia de la amenaza que representa la osteoporosis para los hombres mayores en todo el mundo. Se estima que el riesgo de experimentar durante el resto de su vida una fractura por osteoporosis en los hombres mayores de 50 años es hasta de un 27% mayor que el riesgo de desarrollar durante el resto de la vida cáncer de próstata, ¿ok? Que es de 11.3. Así que imagínense cuán importante es esta información que vamos a proveer en el día de hoy para que tengan una conciencia de que esta condición es algo que afecta de manera tan importante para los hombres como para las mujeres, ¿verdad? Brevemente, doctor, para repasar en esta información, ¿qué es la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis es una condición de baja masa ósea. O sea, el hueso tiene una masa ósea disminuida y a la misma vez que la masa ósea del hueso baja, pues la arquitectura del hueso se altera, creando un hueso frágil. Y el hueso frágil, pues obviamente predispone a un aumento en el riesgo de fractura. O sea que este cambio en el hueso, esta fragilidad de hueso, pues lleva a fractura. Y la fractura obviamente puede llevar a incapacidad, a pérdida de la independencia del paciente y a tener otras enfermedades añadidas por simplemente el hecho de que ya el paciente no tiene la misma movilidad que antes. Sí, generalmente cuando se habla de osteoporosis y tenemos la oportunidad de que haya unos visuales, se ve ese hueso sano,
muy denso, ¿verdad? Con una densidad, y después entonces la foto al lado del hueso con osteoporosis. Yo comparo ¿verdad? La osteoporosis, para que los pacientes entiendan, con una columna, ¿verdad? Como una columna de tu casa, pues tiene una estructura de cemento, varilla, ¿verdad? Que es la arquitectura que tiene interna, ¿verdad? El ensamblaje interno. Y el detalle de la diferencia es que el hueso pues es un tejido vivo, ¿verdad? Y es un tejido que está remodelando constantemente. Remodelando es como si tuvieras, digamos, un obrero en la columna sacando cemento y otro pues echándole cemento. Poniéndole ahí el empañetado. Exactamente. Si el que le saca cemento es más rápido que el que le pone cemento, pues entonces te vas a quedar con una columna con menos cemento y más frágil, ¿verdad? Y así a veces eso pasa. Que tenemos dos células, ¿verdad? En el cuerpo, que unas van sacando masa del hueso para producir el calcio que necesitamos en la sangre para otras cosas, y entonces hay otras células que van formando hueso nuevo, y se dice que remodelamos nuestro hueso, tenemos un esqueleto nuevo cada 10 o 15 años en esa remodelación. Si hay un desbalance en estos procesos, pues entonces vamos a tener problemas. Así es que es importante esa tremenda imagen que nos has dado ahí. Piensen en que tu cuerpo por dentro, aunque no lo ves, está experimentando unos procesos que son para tu beneficio, para tu salud, pero tú lo tienes que ayudar. Así es que, principalmente, doctor, ¿por qué se asocia la osteoporosis con las mujeres? Ok, la osteoporosis cuando se empieza a estudiar mayormente en las mujeres porque era más visible el problema de salud pública que había en las mujeres. Las mujeres las mujeres definitivamente pues pasan por un proceso más abrupto que en el hombre, ¿verdad? Que es la menopausia, donde las hormonas pues abruptamente pues se van bajando los niveles. Y eso pues afecta el hueso, pone el hueso un poco más frágil y crea pues fracturas. Se veía pues mujeres quizás ya de 65, 70 años con pérdida de estaturas, encorvadas, mujeres que habían tenido fracturas de cadera, fracturas de muñecas. Y esto pues conlleva pues un problema bastante serio de salud pública. También hasta hace no tantas décadas atrás pues la diferencia en sobrevida de la mujer sobre el hombre era mayor. O sea, la mujer vivía muchísimo más que el hombre. Todavía es así si buscan las estadísticas, como 4 o 5 años más. Y pues tenían la posibilidad de tener este problema más que el hombre. Y lo otro, que en el hombre pues no se pensaba en el problema. Y a un hombres que tenían fracturas, simplemente se le trataba la fractura y se olvidaba de que podían tener osteoporosis y tratarle osteoporosis. Así que tampoco se trataban. En otras palabras, que se atendía el problema en el momento, y si después tiene 10 fracturas más, pues no se enteraban porque no le hacían los diagnósticos. Y esa es exactamente, esa es la razón por la cual se asocia más con la mujer. Con la mujer. Y entonces, ¿cuál es la prevalencia de la osteoporosis en el hombre? La prevalencia depende de las estadísticas que tomes. Si tomas estadísticas de los países nórdicos, la osteoporosis es mayor en la raza blanca caucásica, o sea, el blanco puro. Tiene mayor incidencia de osteoporosis. Si ves las estadísticas de Estados Unidos tiene una población mixta, ¿verdad? Donde tiene población caucásica, población afroamericana, negra y hispanos, ¿verdad? Que tenemos sangre de ambas razas y caemos en entre medio. Así que en los países nórdicos puede haber una incidencia hasta dependiendo, ¿verdad? De 2 millones de pacientes de acuerdo a la población que tenga, un por ciento bastante, quizás no tan alto como el de las mujeres, de fracturas de cadera, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel mundial, las estadísticas precisas dicen que un 38% de las fracturas de cadera pueden ser en el hombre. Okay. Así que vemos que sí, que hay una alta incidencia. Una incidencia un poco mayor. Sí, y doctor, ya que ¿verdad? Comentamos que puede haber tanto en el hombre como en la mujer la osteoporosis, cosa que a lo mejor muchas personas no saben, ¿de qué manera, cómo se diagnostica que la persona tenga osteoporosis? Ok, desde el principio de los finales de los años 80, principios de los 90, pues se estableció, pues se pudo obtener una técnica
que para utilizarse comúnmente, fácil de utilizar, que tiene muy poca radiación, que es el DEXA, que es la densitometría ósea. Eso lo hablábamos fuera del aire, y él es una persona que lleva muchísimos años utilizando esta técnica. Sí, entonces con esa máquina se puede establecer la masa ósea del paciente. ¿Okay? Uno dice, vamos, este paciente tiene una masa ósea disminuida, una masa ósea severamente disminuida o levemente disminuida. Ya en el 94 la Organización Mundial de la Salud estableció unos parámetros, ¿verdad? Para ver cómo se interpretaba el DEXA. Y el consenso que se hizo es que los parámetros que se establecen están relacionados con la masa ósea de una persona de 30 años. O sea que cuando la máquina mide su masa ósea en la columna, ahí automáticamente ve qué diferencia usted tiene de su masa ósea de una persona de 30 años. ¿Por qué 30 años? Lo compara. Porque a los 30 años, entre los 25 y 30 años, que tenemos nuestro hueso más sólido. Ese es el peak. El peak bone mass. O sea, la masa ósea más sólida que vamos a tener, la tenemos ahí, entre los 25 y 30. Quiere decir que cuando usted se pone en la máquina y le miden la masa ósea, le hacen que cuánto usted se despega de un hueso de 30 años. Pues, y entonces ahí pues vienen los scores, las puntuaciones T. A usted se desvía menos 1.0, menos 1.2, menos 2.0. Y estableció la Organización Mundial de la Salud que de menos 2.5 en adelante, que son números negativos, pues es menos 2.5 en adelante, menos 2.5, menos 2.6, 7 y por ahí para abajo, pues es osteoporosis. Okay. Pero menos 2, de menos 1.0 a menos 2.4, todo ese espacio es osteopenia. Ok, esa palabra escúchenla bien, osteopenia. Osteopenia, lo cual es un término bastante, ¿verdad?, inexacto, porque usted puede tener una osteopenia de menos 1.5, que está bien cerca de menos 1.0, que es normal, y bastante lejos de menos 2.5, que es osteoporosis, y ser una osteopenia que no necesita tratamiento. Okay. Pero puede tener una osteopenia de menos 2.0 en adelante, que y según las guías de prevención, porque ahora la medicina está dirigida a no esperar que alguien tenga la enfermedad para tratarlo, sino que si el paciente vemos que tiene una osteopenia significativa, pues entonces se le debe dar tratamiento. La otra cosa bien importante es que todo esto se debe combinar con los factores de riesgo del paciente. ¿Ves? O sea, si un paciente tiene factores de riesgo, un paciente que fuma, que es bien delgado, esta es la única enfermedad donde los flacos van en desventaja, ¿entiendes? Porque los flacos tienden a fracturar más. La estatura también tiene que ver, ¿verdad? Sí, si son personas bien altas. También. Así que en este caso, pues usted busca los factores de riesgo. Pues mira, mi paciente es fumador, le están dando cortisona porque tiene asma, él bebe más de lo que debería beber, es alcohol, tiene un historial familiar de que la mamá y el papá se rompieron la cadera cuando viejo. Pues entonces usted dice, espérate, este paciente tendrá menos menos 2.1 o menos 1.8, pero yo creo que hay que darle prevención. Claro. Así que todo tratamiento no se deja uno solamente llevar por el DEXA, sino por el DEXA más los factores de riesgo y los factores que el paciente tenga. Que el reumatólogo va a evaluar esa persona para entonces determinar si va a tratarlo desde antes. Exactamente, preventivamente. Sí, porque muchas personas yo he escuchado que dicen, no, yo lo que tengo es osteopenia, pero... Ese es un término que hay que verlo, hay que estudiarlo. Exacto. Así es que realmente es importante que mantengan en cuenta que estos pacientes tienen hay unas guías, ¿verdad? Para determinar de qué manera lo van a tratar. Se va a tratar. Hay unas guías de la Organización Mundial de la Salud, de National Osteoporosis Foundation, del International Society of Clinical Densitometry, de diferentes organizaciones, y cada países también tienen su guía de acuerdo a sus poblaciones. Por la etnia, claro, que también eso también es muy importante, determina, por supuesto, qué cosas va a influir en ese paciente. Doctor, hay una frase en este artículo de esta organización internacional de osteoporosis que dice que la osteoporosis ha sido descrita como escuchen bien esto, como una enfermedad pediátrica con consecuencias geriátricas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para esto? Bueno, lo que mencioné del pico de masa ósea. O sea, nosotros formamos nuestro hueso los primeros 25, 30 años. Ahí es que vamos a tener el hueso más duro.
Así que, y usualmente en la pubertad, ¿verdad? Cuando empiezan las hormonas sexuales a empezar a brotar, a surgir, ¿verdad? Y empiezan los cambios de las características sexuales secundarias, pues esas hormonas son bien importantes para el crecimiento del hueso, ¿entiendes? Y para la formación de hueso. Quiere decir que si en esos años, digamos los 15, 16, hasta los 20, 25, pues como decimos aquí, vivimos la vida loca, ¿entiendes? Pues fumando, tomando mucho alcohol, no haciendo ejercicio, no tomando mucho calcio, no tomando vitamina D. La dieta, ingiriendo. También, más si tenemos algún tipo de enfermedad ya en esas primeras 2 décadas y que tenemos que usar ciertos medicamentos que evitan que tengamos una buena aposición de hueso, como son los medicamentos para la epilepsia, los anticonvulsivantes, como es la cortisona, como sería el paciente que tiene que usar tratamiento de tiroides. Pues ahí podríamos no formar un hueso sólido, ¿entiendes? Llevar a los 25, 30 años, por eso es que el dicho que dijiste, ¿verdad? Que es una enfermedad pediátrica con consecuencias geriátricas. En otras palabras, que te la vas a ver más tarde. Te va a empezar desde antes hasta que eso un día te la van a descubrir. Y eso es bien importante porque quiere decir que no necesariamente cuando te encuentran la osteoporosis en la densitometría o cuando de momento se te rompió un hueso, el problema empezó ahora. ¿Entiendes? Podría sí empezar ahora por otras causas, ¿verdad? Que podemos hablarla, pero no necesariamente. Pienso, y esto es una cosa que no la hemos conversado, pero se me ocurre en este momento pensar con relación a esto de que empieza como una enfermedad pediátrica, esa ingesta de leche que se le da a los niños desde que nacen y que es tan importante por el calcio, la vitamina D y todas las propiedades que tiene la leche. Y muchos niños yo conozco que dicen, ay, no me gusta la leche. Así es que posiblemente tengan una consecuencia. Definitivamente tiene que ver. ¿Entiendes? Cuando los japoneses, eso hace muchísimas décadas, le añadieron calcio al arroz, ellos vieron, quizás una década o 2 después, que la masa ósea de su población aumentó y la estatura también. Miren, es importante eso, hasta para eso. Doctor, para las personas que recién nos han sintonizado y que quieren saber de qué estamos hablando y con quién estamos hablando, en la mañana de hoy estamos hablando sobre la osteoporosis, que anunciamos que la osteoporosis también es cosa de hombres, no solamente de las mujeres, con el doctor Ramón Ortega, reumatólogo y miembro de la Junta Directiva de la Fundación FER. Doctor, entonces, ¿cuáles son las posibles causas específicas en los hombres para que esta condición se manifieste? Que ya hemos hablado, ¿verdad?, de la dieta, de la falta de ejercicio, de los hábitos sociales y posiblemente, ¿qué otras cosas? Genética. Pues en el hombre un poco más complicado, ¿verdad? Entre un 40%, la literatura médica, entre un 40% de los hombres que tienen osteoporosis, no hay una causa clara de por qué está ocurriendo el proceso, ¿ok? A eso se le llama, pues, osteoporosis idiopática, o sea que no hay todavía una explicación clara para ver por qué es. Si puede ser algo genético, condiciones genéticas envueltas, ¿verdad? Disturbios en el tipo de colágeno, o sea, puede haber teoría, pero no hay un 40% que quizás no sabemos. Claro, hay pacientes, hombres, que tienen condiciones, por ejemplo, ciertas enfermedades, ¿verdad? Como asma, que han tenido que usar esteroides. Hay pacientes que tienen hiperparatiroidismo. La paratiroide, que es una glándula que regula el calcio, puede producir de más. Hay pacientes que tienen hipogonadismo, que quiere decir que no están produciendo suficiente testosterona, o la hormona masculina no están produciendo suficiente, a veces por problemas ¿verdad?, a nivel testicular o a nivel de la pituitaria. Esos pacientes, pues, usualmente los endocrinólogos, que valga mencionar aquí que también son expertos en osteoporosis, ¿verdad?, y ven muchos de estos casos, pues puede ser una razón para que el hombre tenga osteoporosis. Aparte después de los estilos de vida, ¿verdad?, de las cosas exógenas, los pacientes que son que tienen que usar medicamentos para epilepsia, también los pacientes que tienen cáncer de próstata, pues para que el cáncer de próstata no avance, como lo que en muchos de los casos alimenta el cáncer de próstata son las hormonas masculinas,
pues los urólogos, antes que hubiese la castración hormonal, ¿verdad? Que ahora se le pone Lupron o se le pone un medicamento para bajarle las hormonas masculinas, por lo tanto le crea osteoporosis. Antes se hacía castración. Así que el paciente de cáncer de próstata que usan estos medicamentos donde baja los niveles de testosterona, pues tienen más oportunidad de tener osteoporosis y fractura. Lo que pasa es que ya estamos alerta, tan pronto el paciente viene con el diagnóstico y los medicamentos que le van a dar, se le hace una densitometría, se mira cómo está e inmediatamente será tratamiento preventivo. Okay. Así es que eso es importante. Y fíjense que al principio de la conversación comentábamos que es posible que el hombre padezca más, hay más probabilidades de que padezca de osteoporosis a que padezca de cáncer de próstata, pero puede tener ambas cosas y una puede perjudicar a la otra. Exactamente. Así es que eso es importante que tengan eso en cuenta. Así es que, ¿cuáles son las posibles consecuencias y riesgos de esta condición, además de todas estas cosas que hemos hablado, fractura de cadera, de espalda, etcétera? ¿Qué consecuencias a la larga? Bueno, sí. Cuando definimos osteoporosis, se me olvidó mencionar que osteoporosis es una enfermedad que por décadas puede ser silenciosa y que la primera manifestación del paciente puede ser una fractura. ¿Entiendes? El paciente que se fracturó. ¿Okay? Paciente que, la señora que de momento, el nieto que ya está grande y fuerte, la salud y le da un apretón y de momento se le rompió una costilla. Ay, pobrecito. ¿Entiendes? Eso lo hemos oído en los historiales. ¿Entiendes? El paciente que tiene una caída de sus propios pies y se rompe la cadera. El paciente que ha perdido más de 2 pulgadas de estatura, que uno entonces intuye que tiene fracturas de vértebra, porque las fracturas de vértebra en osteoporosis, la mayor parte, más del 60% de las fracturas de vértebra son silenciosas y sin dolor. ¡Wow! ¿Okay? Así que la persona, ¿por qué? Porque es como si la vértebra se estuviera vaciando lentamente a través del tiempo y la vértebra va bajando de tamaño, que es diferente a cuando, digamos, levanta algo pesado y ahí se te rompe la vértebra, que te da un dolor severo, ¿verdad? Y ya ahí sabes que tienes una fractura de vértebra, pero las fracturas de vértebra pueden ser silentes, ¿verdad? Así que esto pues son cambios que vienen con la osteoporosis. Y sobre todo la fractura de cadera es la que conlleva pues más mortalidad, ¿verdad? Una fractura de cadera puede incapacitar a una persona para el resto de su vida y dejar de ser independiente, ¿ves? Sí, quedar encamado, sí, por algunos ejemplo. quedan encamados, quizás un 10-20% de ellos, otros recuperan, la mortalidad es alta y de hecho la mortalidad de la fractura de cadera es más alta en los hombres que en las mujeres que se fracturan la cadera. ¿Okay? Importante. Eso es bien importante porque el hombre, una vez fractura la cadera, tiene menos chance de sobrevivir que la mujer. La mujer tiene más oportunidad de sobrevivir. ¿Por qué es esto? Uno dice, bueno, porque al hombre usualmente la fractura de cadera le ocurre a más edad. Ok, o sea que es mayor cuando le pasa. Exactamente. Y como le ocurre a más edad, ya tiene unas enfermedades encima acumuladas, ¿entiendes? Que cuando entonces te encaman o no te puedes mover o tienes este tipo de problemas, pues te empeora. Así que es importante que tengamos eso en cuenta de que, bueno, siempre nos cuidamos, ¿verdad? Pero estas posibles caídas o tropiezos o lo que sea, que hay que estar muy pendientes de cómo uno se manifiesta. O sea, ¿qué te pasa cuando ocurren estas cosas y atenderlo? De hecho, las caídas es importante, ¿verdad? Nosotros siempre en el historial de un paciente con osteoporosis evaluamos eso. El paciente, se dice que el riesgo de fractura es haber tenido la primera fractura. O sea, una vez tú tienes una primera fractura, el riesgo de fractura exponencialmente aumenta de que tengas otra. ¿Okay? Igualmente con las caídas. O sea, te caíste una vez, posiblemente eso va a continuar. Así que ahí tenemos que tomar acción. Si el paciente no tiene osteoporosis como tal, pero tiene una densitometría que apunta hacia osteoporosis y tiene este historial, un paciente de Parkinson rígido, que no se puede mover bien, que se puede caer, paciente con enfermedades neurológicas, pacientes bien delgaditos, señoras bien delgadas, pues hay que darle tratamiento preventivo. Había escuchado en el pasado, no sé si, ¿verdad? Pero personas que tienen ojos claros, piel clara y que son delgados, tienen más probabilidad de tener esta condición. Doctor, y habiendo escuchado todo esto, que es un panorama bastante complicado para ambos, hombres y mujeres, ¿verdad? ¿Cómo se puede prevenir esta osteoporosis
de manera temprana, teniendo en cuenta de que, ok, este paciente tiene una conciencia y yo me quiero cuidar y quiero hacer, hoy día yo veo mucha gente haciendo mucho deporte y así, y corriendo y brincando y saltando y todas estas otras cosas extremas, ¿verdad? Y eso a lo mejor es un arma de doble filo, doctor, porque puede ser bueno para mantener esos huesos sanos, pero también te puede proveer que te caigas o que te fractures, ¿eso no es cierto? ¿Qué se puede hacer para prevenir esto? Para prevenir la osteoporosis temprana. O detectarla temprana. Ajá, también. Bueno, yo te diría que realmente la condición que puede suprimir las hormonas en la mujer son estas mujeres maratonistas que tienen que realmente llevan su cuerpo al extremo en ejercicio. Eso tiende a suprimir un poco la producción de las hormonas femeninas. Y entonces los pacientes pueden tener osteoporosis por tener ¿verdad? Estar exponiendo su cuerpo a un deporte, digamos, extremo que necesita demasiado ejercicio. Testosterona. Pero aquí realmente el ejercicio sí es bueno, ¿verdad? El paciente que se mantiene activo, pues mantiene un mejor tono muscular, tiene menos chance de caerse, sobre todo cuando hablamos de la población más a riesgo de osteoporosis, que es la población de 50 años para adelante, ¿entiendes? Pues eso, deben mantener su activo. Es que el músculo protege también el hueso. Definitivamente, sí, el músculo hay que mantenerlo tonificado. Y entonces la otra cosa, su ingestión de calcio, que puede ser de la dieta. No todo el mundo tiene que tomar pastillas de calcio. Lo que necesita esto varía, ¿verdad? Pero de 800 a 1200 miligramos de calcio. Diario. Y desde 600 hasta quizás 800 o 1000 unidades de vitamina D, ¿verdad? O sea que eso pues hay que consumirlo. Muchos pacientes pues uno le mide la vitamina D y están normales. Ahora hay un gran % aquí en Puerto Rico que tiene la vitamina D bajita. Increíble con el sol que nosotros tenemos. Exacto. Así que hubo un estudio sobre eso, sobre el sol en diferentes países, y Brasil, países del trópico salieron con niveles bajitos de vitamina D cuando esperábamos que fueran los países nórdicos donde casi no hay sol, que solamente hubiese esto. Ironías de la vida, qué barbaridad. Doctor, ¿y qué tratamientos, una vez que ya la persona tiene una osteoporosis? Antes de que me conteste, quiero decirles a todas las personas que nos escuchan, que luego a veces se nos queda, que cada uno de estos programas lo puede escuchar ya inmediatamente que terminemos, tanto por la página de Facebook de Fundación FER, por nuestra página www.fundacionfer.org y en YouTube, y me hacen señas de que queda poquito tiempo, doctor. Tratamientos recomendados para la osteoporosis. Ok, pues los tratamientos que ya mencionaba, ¿verdad? Que el paciente se mantenga activo haciendo ejercicio para tratar de evitar las caídas, que mantenga un buen balance, que mantenga una ingesta de vitamina D y de calcio adecuado. Y entonces ya el paciente que entra en un riesgo de fractura, ¿verdad? O el que ya ha tenido fractura, ¿verdad? Se tratan quizás un poquito menos agresivos, el que todavía no ha tenido fractura. Pues están los bifosfonatos. Los bifosfonatos, pues el primero en el 95 fue Fosamax, que es alendronato, está risedronato, que es Actonel, se usa ivandronato, que es Boniva, y se usa ahora un bifosfonato que se inyecta por vena, ¿verdad? Que dura 1 año, que se llama ácido solendrónico o Reclas. O sea, pero eso hay que individualizar cada paciente. Cada paciente que tiene osteoporosis o que hay que darle tratamiento preventivo, exactamente, es único. Hay que estudiar sus factores de riesgo, su condición, la densitometría, si ha tenido o no ha tenido fractura. Si ha tenido fractura, el tratamiento puede ser más agresivo, ¿verdad? Se le puede dar Forteo, se le puede dar Tymlos, que son medicamentos que se usan inyectables diariamente por 2 años, un tratamiento más agresivo. Tenemos ahora otro medicamento que se usa inyectable, que es denosumab o Prolia, que se puede utilizar en el hombre. Solamente ha mostrado aumento en masa ósea en pacientes que están teniendo tratamiento para cáncer de próstata, donde le inhiben la testosterona. A esos pacientes, cuando se le da este medicamento, pues mejora su masa ósea. Y tenemos uno nuevo también que salió hace poco, ¿verdad? Que se llama Evenity, donde es un medicamento que no solamente evita que el hueso pierda masa ósea, sino que también estimula que forme masa ósea. Así que tenemos una gran variedad de alternativas, pero deben ser todas personalizadas. O sea, debe ser estudiar cada caso es único. Individual. Última pregunta, doctor, y es sí o no, ¿la osteoporosis nos da a todos? No. Así que es importante que piensen, si yo prevengo o si yo me cuido o si yo averiguo que puedo tener esta tendencia,
cuídese y atienda los consejos de su médico, que es el que tiene siempre la última palabra. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en la mañana de hoy. Al doctor Ramón Ortega, a Criqui Joins por su auspicio para nuestro programa, Global Healthy Living Foundation, y esperamos que todos estén aquí próximamente en Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Mi nombre es Grisel Lugo. Que tengan un excelente sábado. Bye.